Bien, siguiendo con el curso, en este video lo que vamos a hacer, vamos a hablar sobre las variables, ¿ok? Pero primero, antes que nada, primero vamos a clonar el repositorio que está alojado en GitHub. Entonces lo vamos a clonar y vamos a tener esto, ¿ok? Esto obviamente lo voy a ir agregando, obviamente, nuevos ejercicios conforme vaya grabando el curso. Entonces van a ir apareciendo mucho más. Entonces quizás a ti te van a aparecer muchas más carpetas de varios ejercicios y ejemplos que vamos a ir haciendo a lo largo del curso. Entonces primero, antes que nada, tenemos la primera parte. Vamos a hablar ahorita lo que son variables. Ya vimos una introducción al video anterior donde cómo podemos ejecutar JavaScript de diferentes maneras. En este caso en todo el curso lo vamos a estar haciendo de esta manera. Obviamente directamente con los archivos para ir agilizando más el proceso. Bueno, en este caso tenemos el HTML. Simplemente lo que estoy haciendo aquí, le importé un link de Fontazo para que me jalara unos iconos. Y obviamente estoy jalando los estilos que los tengo en esta carpeta de assets y directamente los tengo en los styles. Aquí básicamente es puro estilos del HTML. Ok, entonces vamos a levantar el HTML, vamos a darle clic derecho y con la extensión que instalamos en videos anteriores vamos a abrir OpenLive Server. Ok, entonces nos abre esta ventana. Entonces vamos a tratar la forma de tenerlo acá junto. Ok, vamos a darle un poco más de espacio por acá. Y simplemente lo que estamos haciendo simplemente es esto, el HTML, el CSS, como lo vimos en el archivo de styles. Acá están todos los archivos y está la imagen. Ok, entonces aquí tenemos esta parte. Si a ti tal vez bueno, yo tengo minimizado esta parte, este div, porque son estas partes de las redes sociales, pero tú las puedes minimizar acá si te incomoda verlos por ahí. Entonces, para tener el código mucho más ordenado, recuerden tener el script bien importado. Si tú clonaste el repo, entonces no te preocupes por esta parte porque ya está bien con la ruta correspondiente. De igual forma con los styles. Bien, entonces si te damos cuenta, nos jaló los estilos y todo listo. Perfecto. Entonces bien, estamos acá. Vamos a ver una breve introducción primero a las variables. ¿Qué son unas variables? Ok, entramos aquí en la consola, la tenemos bien, perfecto, no hay ningún problema. Entonces sí, ahora sí, vamos a trabajar la forma de trabajarlo por acá. Ok, primero antes que nada, eh, quiero hablarte sobre las variables. ¿Qué es una variable? Básicamente la variable es como, verlo como un contenedor o una cajita donde vas a almacenar información, cualquier tipo de datos. Existen varios tipos de datos, bueno, en esta parte JavaScript es débilmente tipado, no le importa el tipo de dato que le vayas a almacenar a cada variable, puede ser independientemente cualquiera. Entonces vamos a declarar básicamente solo con que tengas en cuenta que es una variable donde puedes guardar información, ¿sí? Que apunta a un lugar en memoria. Recuerda que cada variable que estás declarando siempre se almacena en algún lugar de memoria, en este caso la memoria RAM, que está almacenando, ocupando un cierto espacio, ¿no? Muy bien, entonces existen tres formas de declarar una variable. Está con la palabra reservada var, let y const. Pero obviamente en videos anteriores ya dijimos que no íbamos a utilizar var. Entonces en este caso vamos a utilizar lo que es la palabra reservada de let. Por ejemplo, vamos a imprimir algo. Por ejemplo, un message. Em, Primero vamos a declarar la variable. ¿Ok? Cada instrucción siempre la vamos a terminar con punto y coma para ir agarrando buenas prácticas. Entonces aquí simplemente ya declaramos una variable. ¿Pero qué tiene esa variable? Simplemente ahora no tiene absolutamente nada. Si nosotros le vamos a dar un console log, vamos a mostrar esto en consola, por ejemplo message, si nos damos cuenta nos imprime undefined, ¿sí? Entonces undefined porque cada vez que declaramos una variable, JavaScript por defecto le agrega este valor, undefined, que es un valor indefinido, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo. Entonces aquí es como no tenemos nada, entonces lo que primero vamos a hacer es declararle un valor. Vamos a decirle aquí a message, con el signo igual le vamos a decir que le vamos a asignar algo. En este caso le vamos a dar un valor a esta variable. Podemos utilizar comillas simples, podemos hacer hola e incluso lo que estamos haciendo acá, vamos a crear un comentario. Ya hablando, ya que estamos en los comentarios, para hacer un comentario en JavaScript simplemente es doble barra. Eso es para una sola línea, ¿ok? Obviamente esto lo vamos a ir viendo mucho más adelante, profundizando un poco más sobre los comentarios, pero solo quiero dejar comentado que cada comentario que vamos a hacer nuestro JavaScript, esto básicamente si nosotros escribimos cualquier texto por acá, esto JavaScript lo ignora totalmente. Si nos damos cuenta, guardamos cambios, si te das cuenta sigue aprendiendo hola porque la variable ahora ya le estamos asignando este valor, pero si te das cuenta no nos imprime este texto, simplemente porque JavaScript ignora estos comandos. Entonces los comentarios siempre nos va a servir por si queremos nosotros dejar descrito
por ejemplo, una variable que hace esta variable. Y es lo que vamos a hacer justamente ahora. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a decirle que almacenar, por ejemplo, la cadena hola, por ejemplo, le podemos decir así entre comillas, hola, en la variable llamada message. Entonces, en la variable llamada message. Entonces, simplemente eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? ¿Ok? Y pues eso es como yo te decía. Si quieren, podemos poner esto acá arriba para que lo podamos siempre visualizar. Vamos a copiarlo, vamos a cortarlo, lo pegamos acá arriba, ¿ok? Entonces, si como se está yendo, vamos a minimizar esta parte y listo. Ok. Entonces tenemos en cuenta acá, guardamos cambios y simplemente funciona todo bien. Entonces lo que estamos haciendo acá, imprimimos la variable var, declaramos primero la variable var, le asignamos un valor y obviamente ahora lo imprimimos en pantalla. Y si nos damos cuenta, ahora sí nos detecta ya el hola mundo. Entonces esa es una forma, ¿ok? También obviamente esto, pues vamos a ponerle punto y coma acá. También lo podemos imprimir esto con un alert, como lo habíamos mostrado anteriormente. Este es un alert, guardamos y automáticamente nos aparece esta ventanita diciéndonos un hola con una alerta del navegador. Entonces, eso es simplemente lo que estamos haciendo por acá. También lo que podemos hacer, y obviamente esto también lo podemos hacer de la siguiente manera. Simplemente vamos a copiar esto. También lo podemos hacer, cortamos esta parte y la podemos declarar acá. Solo obviamente le vamos a quitar el message y aquí le estamos haciendo en una sola línea, le estamos declarando la variable y de una vez le estamos asignando un valor. En este caso es un valor de tipo string. ¿Y cómo determinamos que es un valor de tipo string? Entonces tú puedes venir por acá. Por ejemplo, podemos imprimir un console. Que nos imprima un console log. Vamos a escribirle un console.log. Y aquí vamos a usar una palabra reservada del propio JavaScript que le vamos a decir que se llama typeof, ¿sí? Entonces typeof lo que nos indica es nos va a verificar qué tipo de dato se está almacenando esta variable. Si lo guardamos, damos cuenta, bueno, vamos a quitar esta alerta por acá, guardamos cambios. Si nos damos cuenta, ahora sí nos retorna string. Entonces lo que está haciendo el typeof nos está verificando qué tipo de dato existe en esa variable. En este caso le declaramos la palabra reservada en un string. Con el simple hecho de que tenga unas comillas, entonces ya determina que es un string. En este caso, si nosotros le damos un valor, por ejemplo, no sé, podríamos ponerle un valor de 10 sin las comillas simples y guardamos cambios, entonces ahora va a detectar que es un tipo de dato number. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a determinar esta parte. De igual forma podemos crearlo acá también, podemos escribir typeof, podemos decirle 5. Entonces aquí automáticamente ya nos dice el tipo de dato, en este caso puede ser numérico. Y cuando creamos comillas simples, entonces aquí ya va a determinar que es un string. Independientemente, no importa qué tipo de texto le ponamos, pero ya determina que es un string. ¿Ok? También esto puede ser un true, si le asignamos un valor true. Perdón, vamos a quitarle por acá, ya nos da el tipo de dato booleano, ¿sí? Esos son tipos de datos primitivos, se le llaman primitivos. También podemos tener la palabra null, también null, bueno, lo detecta como un object, como un objeto, y también podemos determinar que, por ejemplo, si queremos un console.log, lo que va a determinar aquí es un tipo, bueno, en este caso son tipos de datos de objetos, ¿no? Entonces aquí nos detecta que es tipo de dato function, ¿sí? Bueno, perdón, mejor dicho, es una función que se está detectando acá, no es un tipo de dato, sino una función. De igual forma, si nosotros con el simple hecho de declarar aquí llaves, ya detecta que es un objeto. Obviamente todo esto lo vamos a ir viendo mucho más adelante, pero quiero que sepas que existe esta palabra reservada donde podemos identificar qué tipo de dato realmente es esto, ¿no? De igual forma también tenemos el de corchetes también. Entonces también es un tipo de dato object. Entonces eso es lo que tenemos que ir tomando en cuenta también para que lo tengan siempre presente con cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a borrar esto por acá. Bueno, vamos a limpiar acá la consola. Vamos a borrar esto por acá y listo. Listo. Guardamos consola, guardamos cambios y listo. Entonces ese es el tipo de dato que podemos ir viendo para que podamos determinar qué pasa, ¿no? Entonces también podemos declarar, bueno, también podemos declarar variables. En este caso, bueno, vamos a dejarlo como lo teníamos, solo para que lo tengas como referencia, ¿no? Entonces tenemos esta parte, listo. Tenemos acá.
Entonces, listo. Entonces eso es más que suficiente. Ahora sí, podemos comentar esta parte entonces y pues listo. Para comentar todo, puedes seleccionar todo y darle control K y luego control más C. ¿Ok? Simplemente ya lo comenta. Si damos cuenta, los comentarios lo ignora totalmente JavaScript, entonces podemos crear acá. Entonces podemos decir otra vez, vamos a declarar otras variables. Otra la vamos a poner user y la vamos a poner, por ejemplo, John. ¿Sí? Y por una coma, aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos seguir declarando tipo de datos. Como son de tipo de dato LED, es el mismo, básicamente el mismo tipo de variable que le vamos a asignar. Entonces la podemos seguir agregando consecutivamente, pero con la diferencia de agregarle comas para ir identificando. ¿Sí? Entonces podemos agregar la edad. En este caso podemos ponerle 30, coma. Y luego podemos agregarle por último un mensaje. Podemos a decirle, no sé, Yellow Word, no se me ocurre nada. Ok, entonces en esta parte ya imprimimos esta parte, entonces aquí no nos daría problema, si nos damos cuenta no nos marca ningún error porque lo que estamos haciendo es declarar, como estamos utilizando tres variables para no irlo haciendo, esto es lo mismo que estuviéramos haciendo acá, user, John, por ejemplo, básicamente, esto, es básicamente esto, si nos damos cuenta, aquí tenemos, vamos a declarar esto por acá y declarar esto por acá, ¿sí? Voy a borrar esto por acá mejor y lo que estuviéramos haciendo acá es como que haciendo esto, ¿vale? Entonces, pero aquí la única diferencia que no hay que agregarle comas, porque si no estás sabiendo que lo estás agregando consecutivamente, por eso es que detecta un error. Entonces aquí le vamos a agregar LED, aquí le vamos a agregar la coma y listo, ¿sí? Si damos cuenta, vamos a darle un formato con el prettier y listo. Así es como estaría funcionando. Si damos cuenta, no nos marca ningún tipo de error, porque así debería. Ahora bien, ya aprovechando que estamos haciendo, si nosotros también queremos declarar otro tipo de dato, por ejemplo, llamado user, si nos damos cuenta, aquí lo ponemos, por ejemplo, Pepe, por ejemplo, no sé, no se me ocurre nada. Listo. Si nos damos cuenta aquí, el JavaScript nos detecta un error, nos dice que user ya ha sido declarada anteriormente. Entonces aquí tenemos que tomar muy en cuenta que no podemos repetir el mismo nombre de variables, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta, entonces por eso es que nos tira ese error. Ok, ahora sí, no nos está tirando ningún error. Entonces eso es lo que estaríamos haciendo ahí. Y pues obviamente vamos a hacer también lo que podemos hacer. Por ejemplo, aquí básicamente user lo que está haciendo, podemos cambiarle también su valor. Esto es como que, bueno, vamos a aclarar por ejemplo el mensaje. Entonces el mensaje como ya lo tenemos declarado, entonces solo simplemente lo vamos a llamar. E igual forma aquí le podemos poner, por ejemplo, le vamos a poner new message, por ejemplo. Entonces, ahorita, si nosotros imprimimos acá, vamos a hacer esto. Vamos a decirle un console.log. Vamos a imprimir primero user, perdón, en este caso message. La imprimimos por acá. Y luego lo vamos a imprimir otra vez después de haberle cambiado su valor. Entonces vamos a decirle y le vamos a decir message. Ve, si nos damos cuenta, la primera línea, en la línea 13, exactamente, estamos en la línea 13, imprime este console.log. Pero nos imprime el yellow word. ¿Por qué? Porque ante primero se declaró con este tipo, con este mensaje, ¿sí? Y luego la imprime. Pero después, como lo que hace JavaScript cuando corre, primero lee de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces empieza a leer las líneas de primero, de hacia arriba hacia abajo. Entonces viene por acá, declara estas variables y luego encuentra esta variable message, le agrega este mensaje, ok, y luego imprime en consola y eso es lo que nos devuelve Yellow Word. Seguidamente, ahora ya nos detecta el nuevo mensaje, en este caso la misma variable, pero le estamos asignando un nuevo mensaje y luego lo estamos imprimiendo. Por eso es que nos devuelve con la nueva, el nuevo mensaje en este caso. Entonces esa parte sería, por eso es que así es como podemos ir variando, ir cambiando también el valor de esta variable. Ok, entonces simplemente eso es. Y pues también lo que podemos hacer es, bueno, vamos a hacer lo siguiente acá. Lo que estamos haciendo, también podemos declarar dos variables y copiar datos de una a la otra. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, no sé, no se me ocurre. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, tenemos, bueno, vamos a declarar esto, lo tenemos aquí, por ejemplo. Ahora lo que podemos hacer, podemos declarar otra variable LED. Vamos a llamarle yellow, ¿ok? Y a esto le vamos a decirle hola mundo, ¿ok? Entonces,
Yo lo que quiero es que ahora el mensaje, nuevo message, tenga este valor. ¿Cómo hacemos eso? Entonces volvemos a declarar la variable message, le vamos a dar igual y volvemos a llamar este valor. Lo que queremos que este texto lo tenga esta variable. Entonces, como este texto ya lo tiene esta variable, entonces simplemente mandamos a llamar simplemente esa variable. Y ahora sí, ya va a tener ese valor. Entonces ahora le damos un console log, imprimimos ahora después de eso, imprimimos message. Entonces nos damos cuenta, ahora sí, ya nos trae el hola mundo, que es que le estamos asignando de Yellow World a message. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia, donde podemos ir intercambiando también valores, prácticamente es como copiar ese valor o ese texto, en este caso es un string, a esta variable, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Ok, entonces básicamente eso es lo que tenemos que hacer y pues también vamos a empezar a ver también, este es un mensaje, bueno, vamos a comentar esto con control K más control C. Ahora sí, vamos a abrir otro también. Un tema muy importante que tenemos que ver también es sobre los nombramientos de variables o nomenclaturas. ¿Qué quiere decir con esto? Existen dos limitaciones de nombres de variables en JavaScript. Bueno, básicamente el nombre únicamente puede incluir, esto sí, tiene que tomar en cuenta las letras, dígitos o símbolos. ¿Ok? Entonces, el primer carácter, primero, pero no olviden esto, el primer carácter no puede ser un dígito. ¿Por qué? Porque nosotros declaramos una variable, por ejemplo, con un dígito. Por ejemplo, puede ser este dígito. Le vamos a poner, por ejemplo, first name, por ejemplo. ¿Ok? Declaramos esta variable, le vamos a asignar, por ejemplo, un texto. ¿Sí? Y guardamos. Obviamente, aquí vamos a salir un console, vamos a hacerle un console.log y vamos a imprimir esa variable. En este caso sería este first name. Ok. Bueno, básicamente aquí no nos tiró ningún error, pero van a haber ciertos símbolos que sí nos van a tirar un error. Por ejemplo, el signo de porcentaje. Si nos damos cuenta, ahorita sí se quejó el compilador de JavaScript porque nos está diciendo que el símbolo, en este caso, no es permitido para esta nomenclatura. Entonces no puedes inicializarlo con un símbolo, ¿sí? ¿Ok? Entonces van a decir ciertos símbolos, por ejemplo, el signo de admiración también se queja. Entonces el arroba también. Entonces normalmente no es recomendable inicializar siempre con un símbolo. Siempre va a ser con un con una letra del abecedario, pero siempre y cuando tiene que no empiece con un número. Por ejemplo, si le damos 8, de igual forma también el 8, también cualquier número también se va a estar quejando. Entonces siempre va a ser con un texto. Ok. Bien, eso sería. Y también lo que también tenemos que tomar en cuenta es que las variables de la palabra suelen, bueno, especialmente aquí en JavaScript, suelen utilizar la nomenclatura de camel case. ¿Qué significa camel case? Capitalización en camello. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente es imprimir, vamos a quitar esto por acá, así como lo había impreso. Primero, la primera letra, la primera palabra, siempre para declarar una variable, siempre tienes que tomar en cuenta darle un nombre significativo, independientemente de lo que está haciendo. Siempre tienes que darle un nombre que esté referenciado a esa función como tal, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero guardar mi primer nombre, entonces le vamos a decir first name para que guarde el primer nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle Gustavo. ¿Ok? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que guarde el primer nombre. Bueno, aquí vamos a copiar esto. Tenemos aquí. Listo. Entonces lo que estamos diciendo acá, que guarde el primer nombre. Entonces, si se dan cuenta, la variable ya tiene un dato significativo. Le estoy diciendo que guarde mi primer nombre. Y si se dan cuenta, lo que estoy haciendo acá es imprimiendo la primera. Primero empiezo con minúscula. Por eso es camel case. Y luego, seguidamente, para separar por ejemplo, si nuestra palabra es compuesta, se deriva de dos o más palabras, entonces la vamos a ir separando con la primera letra mayúscula. Con cada palabra, la primera letra va a comenzar con mayúscula. O sea, podemos hacer esto también, pero, eh, por ejemplo, si podemos usar guiones bajos, vamos a colocarlos por acá, también no habría ningún problema. Bueno, aquí lo cambiamos, entonces vamos a imprimir esta pantalla. Si damos cuenta, no nos da ningún problema, porque también esto es válido, pero no es la mejor forma de utilizar variables acá en JavaScript. Esto se utiliza como tipo Snake, eso lo vemos más en lenguajes como tipo Python, por ejemplo. Entonces no es recomendable.
También tampoco la podemos dejar con espacio, porque aquí va a determinar que también se va a estar quejando. Entonces siempre tienes que tomar en cuenta que no puedes dejar espacio a la hora de declarar variables, y tampoco con el guión. Tampoco esto es válido para declarar variables en JavaScript. Entonces tienes que tomar muy en cuenta esta parte. Entonces lo recomendable es utilizar camel case. ¿Ok? Y tampoco es recomendable utilizar, por ejemplo, si quieres inicializar con guión menos al principio. Esto es válido, sí, pero vamos a imprimir esto por acá, pues no tirar el error. Pero tienes que tomar en cuenta que esto se utiliza para hacer un tipo, por ejemplo, métodos constructores. Esto tiene una funcionalidad mucho más como que más específico, ¿no? Entonces, no es recomendable usar esto. Si no, utilizamos siempre camel case, ¿ok? Entonces, aquí dejamos esto listo y listo. También lo que tenemos que tomar en cuenta, no tenemos que utilizar palabras reservadas del lenguaje JavaScript. ¿Qué quiere decir con las palabras reservadas? Si nosotros queremos declarar una variable let, por ejemplo, le queremos llamar, por ejemplo, return, esto ya se está quejando. Entonces, básicamente, no podemos, por ejemplo, le queremos imprimir texto. Aquí se va a estar quejando porque no es una palabra reservada que no podemos utilizar, ¿ok? Existen muchas palabras reservadas en JavaScript, como el function, class, return, let, existen varias, son varias. Pero tenemos que tomar muy en cuenta eso, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el curso. También vamos a, en este caso, vamos a utilizar lo que es, también lo que vamos a ver ahorita es las constantes. Bien, vamos a dejar esto, vamos a borrar esto por acá. Entonces aquí vamos a declarar, por ejemplo, vamos a decir constantes. ¿Ok? Simplemente, primero, una constante va a ser con la primera const. ¿Ok? La palabra reservada const. Luego le vamos a decir, por ejemplo, vamos a decirle, es algo que no va a cambiar. Por ejemplo, el nombre de una persona. Podemos ponerle person, perdón, acá, person. Le podemos agregar un valor. En este caso, por ejemplo, un nombre de la persona. Vamos a ponerle Julián. Y obviamente aquí este valor no puede cambiar. ¿Ok? Si nosotros queremos cambiarle la variable person y la queremos cambiar por ejemplo, Juan, entonces aquí nos va a tener un error. ¿Sí? Y se está quejando porque obviamente estamos utilizando la palabra reservada con. Si le dejamos como let, aquí obviamente esto ya no tendría ningún problema, ¿ok? Porque obviamente let puede ir cambiando su valor más adelante. Entonces constante, no, por eso es una palabra const, por eso la misma palabra lo dice, es una variable constante, no puede ir cambiando. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta también, porque no podemos declarar esta parte. ¿Ok? Entonces también las constantes también se utilizan para un valor que tú piensas que no la vas a poder cambiar, como por ejemplo por ejemplo en términos matemáticos, por ejemplo un valor de pi es un valor constante, eso no puede cambiar, entonces la podemos determinar también con una constante. Y normalmente cuando vas a crear directamente, por ejemplo, no sé, quieres colocarle, también puedes declarar un valor. Por ejemplo, quieres almacenar un color en hexadecimal en una variable, que tú sabes que obviamente eso no puede cambiar. Y obviamente esto es otra nomenclatura también. Las variables que no pueden cambiar directamente las tienes que colocar en mayúscula. Bueno, eso es opcional, pero recuerda que es buena práctica hacerlo. Y para diferenciar de uno al otro, aquí ya podemos usar los guiones bajos para diferenciar de una palabra a otra. Entonces, por ejemplo, le podemos poner color red, y aquí ya le podemos guardar un color directamente que podemos saber que esto no va a cambiar. Entonces, obviamente esto ya lo tenemos por acá. Simplemente son aspectos para tener buenas prácticas, ¿ok? Y le podemos imprimir color red, ¿ok? Y simplemente nos imprime en pantalla. Esa es la diferencia, entonces, lo que vamos a determinar sobre las constantes, ¿ok? Y pues, sí, simplemente eso era lo que quería hablarte. Entonces recuerda, en resumen, let es la forma moderna de declaración de una variable. Sí. Var es la declaración de variables como que una versión como lo que lo hacían en la vieja escuela, ¿no? Era anteriormente, pero esto daba muchos problemas. Entonces eso vamos a ir viéndolo más adelante también porque da este tipo de problemas. Entonces siempre es bueno utilizar ahora let. Hoy en día ya no se utiliza var, y const es como un let, pero el valor de la variable no puede ser alterado. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Entonces, bien, eso ha sido todo por este capítulo. Entonces,
Vamos a ir siguiendo con nuevos temas más adelante. Vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando con el curso, ¿ok?